Buenas tardes, bienvenidos a un tutorial para aprender a leer tablaturas, también conocidas como tabs, de una forma muy fácil y para todos los públicos. Si ya sabes leer tablaturas, quédate hasta el final porque te voy a dar unas curiosidades sobre las tabs que puede que te gusten. Así que vamos allá. Lo importante de las tablaturas es que ya conoces la música que vas a interpretar, porque así, si no sabes teoría musical, puedes sacar por intuición ese ritmo. Las cuerdas de la guitarra están puestas en un orden que llamamos a la más grave y gruesa, la más gordita al tacto, es la sexta. Sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda, primera. Y tendrían los nombres de las notas mi, la, re, sol, si, mi. Que en el cifrado americano, que es una forma de llamar a las notas en lugar de do, re, mi, fa, sol, dicen C, D, E, F, G. Y así sucesivamente con todas las notas. Entonces les llaman E, A, D, G, B, E. Una vez que sabemos que esta es la sexta, podemos entender qué es la tablatura. La tablatura son 6 líneas en lugar de 5 que tiene el pentagrama para poner las notas musicales. La tablatura representa cada cuerda de la guitarra, por eso tiene 6 líneas. Entonces la línea de abajo de la tablatura representa la sexta cuerda. La segunda línea, empezando desde abajo, es la quinta. La tercera, la cuarta y así sucesivamente hasta arriba. Y esa línea de arriba de la tablatura representa la cuerda más aguda, la primera. Para que no te líes si eres principiante, un truco es pensar que las tablaturas están hechas para el intérprete. Es como si tú mismo estuvieras viendo la guitarra cuando miras la tablatura desde esta posición. Entonces, desde esta posición, la primera línea es la sexta, la segunda es la quinta y tal y como está puesto en la tablatura convencional de hoy en día. ¿Qué significan esos numeritos que encontramos encima de cada línea de la tablatura? Pues bien, son los trastes que has de pisar con la mano izquierda. Si pone un 0, por ejemplo, en la primera línea, la de abajo, significa que has de dar esta cuerda, que significaba que era la primera línea, la sexta cuerda, al aire. Un 0 significa no pisar traste, se da la cuerda al aire. Pero cuando no pone nada no hay que tocar ninguna cuerda, excepto si pone un 0 o un número. Si pone un 1 será el primer traste. Que pone un 2, segundo traste. Si encontramos un 7 en la cuarta línea de la tablatura, será el séptimo traste de la tercera cuerda, es decir. ¿Qué pasa cuando encontramos dos números puestos uno encima de otro? Eso significa que tienes que tocar esas dos notas a la vez, con diferentes dedos de la mano izquierda. Si encontramos esto, significa que hay que pisar el segundo traste de la tercera cuerda y el primer traste de la segunda cuerda. Y hay que dar ambas cuerdas a la vez. ¿Qué pasa? Que a veces en las tablaturas falta información. En mi tienda online de partituras en mi web, paoloalmusin.com, puedes encontrar tablaturas y partituras. Incluyo en todos mis arreglos y composiciones ambas. ¿Qué haces cuando te falta información? Pues que miras arriba de la tablatura en la partitura y ahí te indico qué dedo de la mano izquierda, que sería dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4, debes poner en el traste. Ya te está dando la información la tablatura, pero la partitura puedes ver el ritmo y puedes ver las digitaciones de la mano izquierda y también de la derecha. En la derecha encontramos P, I, M, A, que sería pulgar, índice, medio, anular. Si quieres aprender técnicas básicas de cómo pulsar cuerdas a la vez y todo tipo de técnicas para principiantes, puedes encontrar en mi playlist tutoriales un montón de vídeos y te la dejo si haces clic aquí o en la descripción de este vídeo. Por ejemplo, en una adaptación fácil y más sencilla de Bella Ciao, encontraríamos en la tablatura las siguientes notas. Encontramos en esa línea el traste 2, en el siguiente el traste 2 también, pero para no ir saltando con el mismo dedo, ¿qué hacemos? Pues ponemos otro. Pongo el dedo 3, aunque sea el mismo traste, para no cortar el sonido lo que hacemos es que ponemos diferentes dedos. Al aire la segunda, 1. Y al aire, la primera. Eso sería una línea muy sencilla de la canción Bella Ciao. Como ya sabes el ritmo, puedes leer las notas y tú mismo darle el ritmo que le hace falta para que suene a Bella Ciao. ¿Qué pasa cuando tienes bajos mantenidos? Pues que miras la partitura y ves que son blancas normalmente o notas más largas que las corcheas
son notas más largas. Entonces, las dejamos sonar y normalmente pulsamos con pulgar y con los otros dedos a la vez, si son notas que se pulsan a la vez. Leemos de forma vertical las notas que se tocan a la vez. Sería ir alternando con el pulgar los diferentes bajos cuando pone un 0 en la quinta y cuando pone un 0 en la sexta, y el resto sería con índice y medio cuando encuentras dos notas que se dan a la vez. Y como te dije antes, para el mismo traste en diferentes cuerdas usamos diferentes dedos. ¿Qué hay de los compases? Pues bien, los encontrarás al principio de las partituras que encuentras encima de mis tablaturas. Si pone un 2×4 significa que son dos tiempos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y cada nota que empieza detrás de la barra que separa cada compás lleva el acento del 1. 1, 2, 1. ¿Qué hay del 3×4? Pues serían tres tiempos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y en el 4×4 sería 1, 2, 3, 4. Y siempre el 1 lo encontramos en la primera nota detrás de la barra que separa cada compás. Esto sería un poco de teoría musical para ubicarnos un poco en el ritmo que encontraremos en la tablatura. En la tablatura también podemos encontrar otros símbolos, como por ejemplo los glissando, que significa que queremos escuchar en lugar de esto, esto. Es decir, se arrastra el dedo para que suenen los trastes intermedios entre cada nota. También podéis encontrar ligados entre dos números de la tablatura y es lo que se conoce en inglés como pull-off o hammer-on. Pull-off sería de una nota aguda a una más grave, por ejemplo, en el traste 3 y traste 1 de la cuerda 2. La primera se toca y la siguiente, este dedo es el que tira. Y en el hammer-on es al contrario, la primera se toca y la siguiente la da esta mano haciendo presión sobre el traste como un martillito. Y eso es lo que indicarían los ligados. En las partituras de mis arreglos y composiciones en mi web podéis encontrar también otras indicaciones de tiempo, de compás, de esperar aquí o respirar allí. Y te las indico también en una leyenda que encontráis al final, donde te explico cada simbolito. Cuando el ligado se pone de una nota a otra, pero las dos son la misma, el mismo traste en la misma cuerda, ¿qué significa? Pues significa que esa nota se mantiene hasta otro compás, es decir, se deja larga, mientras a lo mejor estás haciendo otra cosa. Y se sigue escuchando mi. Y ahora que ya sabes cómo empezar a leer tablaturas, espero que te animes a hacerlo. Estoy segura de que pasaréis muy buenos ratos y es una manera genial y sencilla para empezar a tocar la guitarra. No hace falta que sepas solfeo para tocarlo, aunque te aconsejo empezar a tomar conceptos y poco a poco de leer la tablatura y tener esa información arriba vas a ir cogiendo destreza y habilidad y muchos conceptos en realidad de la teoría musical. Las tablaturas existen desde hace siglos y siglos y la usaban los grandes laudistas, vihuelistas, guitarristas e incluso organistas para los teclados. Antiguamente esos instrumentos, el laúd, la vihuela, la guitarra barroca, tenían menos cuerdas que estas o puede que más, porque la tiorba, por ejemplo, tenía un montón de cuerdas. Entonces la tablatura adquiría tantas líneas como cuerdas había. Si la guitarra barroca tiene 5 cuerdas, entonces dibujaban 5 líneas en vez de 6. Esta tablatura que tenemos hoy en día es una herencia de la tablatura española, que nombra a las cuerdas de esa manera y utiliza números. Pero antiguamente las más famosas eran la italiana, que ponía las cuerdas al revés, es decir, la primera cuerda no era la sexta, sino la primera. Y así sucesivamente al revés. La tablatura francesa ponía las cuerdas como nosotros leemos hoy en día, pero utilizaba letras en vez de números. Empezaban por la A, que significaba el 0, es decir, la cuerda al aire, y luego la B, C, D, E era traste 1, traste 2, traste 3, 4. Y eso la verdad que complica un poco la lectura. Pero ya la madre de la dificultad era la tablatura alemana, que no empleaba líneas, sino símbolos del 1 al 5 para nombrar las cuerdas.
Luego también utilizaba letras para los trastes y si era el mismo traste para diferentes cuerdas, incluso utilizaba símbolos diferentes. O sea que era muy complejo. Pero lo que intentaban darle era una mayor exactitud a la música que querían tocar. Por eso se volvieron tan complejas. Y os preguntaréis, ¿por qué no nos quedamos con tablaturas en lugar de pasarnos a las partituras, ¿no? Si eran tan perfectas y tan exactas musicalmente, porque también tenían simbolitos incluso que te indicaban cuándo la nota era más larga, etc. Pues bien, pasamos a las partituras porque si no eras vihuelista, laudista o guitarrista, o el instrumento que representara la tablatura, no eras capaz de saber qué música estaba escrita. No sabías las notas, solamente sabías qué cuerda y qué traste pisar. En la guitarra, por ejemplo, tocamos preludios de Bach, que eran para laúd o eran para cello, como el que podéis encontrar en mi canal. El preludio de la suite 1 para cello es para cello, no es para guitarra. Si fuera una tablatura, solamente el chelista podría leerlo y yo tendría que saber tocar el cello para poder hacer el arreglo para guitarra, entonces sería una locura para todos los músicos. De esta manera es un lenguaje mucho más universal, más accesible a todos y aunque tiene su complejidad es mucho más exacto y más perfecto. Pero lo que sí consiguieron era que el intérprete estuviera súper cómodo leyendo y por eso es por lo que yo incluyo también las tablaturas en mis partituras, porque cuando eres intérprete te facilita mucho y es muy visual y muy sencillo leer la tablatura y saber por dónde te estás moviendo en el mástil. Espero que os hayan gustado estas curiosidades y que os animéis a leer tablatura, a investigarla y recuerda que puedes encontrar en mi página web paolahermosin.com muchísimos arreglos y composiciones que he subido a este canal de YouTube si quieres aprender a tocarlo con tablaturas y partituras. También puede ser un regalo muy guay para un amigo o un familiar al que le guste tocar la guitarra o que quiera empezar a hacerlo. Y te dejo abajo todos los tutoriales con los que te puedes iniciar para aprender un poquillo de técnica de mano derecha, de cómo poner las digitaciones para repetir los trastes en diferentes cuerdas y que no se crucen los dedos. Y te facilite un poco la lectura y el aprendizaje de la guitarra, que es un mundo maravilloso. Y espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, comentar y compartir el link de YouTube con tus amigos. Gracias a esto puedo seguir grabando vídeos y creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ver mis vídeos y por vuestro apoyo. Un abrazo desde Sevilla.